Bienvenidos a Así que quieres hablar de... Mi nombre es Alex Soroe, soy director ejecutivo de It Gets Better México. Y como cada semana estamos aquí de regreso para desmenuzar temas relevantes alrededor de la comunidad LGBTQ+, en México, particularmente aquí en Homosensual, el portal más visitado LGBTQ de México y Latinoamérica. Y el día de hoy, aparte de que coincide que para... pues cuando sale este episodio, que por cierto, ya esto sería creo que el número 12. Chequen, ahí también están disponibles en podcast, en todas las plataformas para podcast o favorita, ahí seguramente estamos. También en YouTube y en Facebook. Pero hoy coincide que se conmemora el Día de la Visibilidad Trans. Y como cada semana tengo a una persona invitada especial para hablar de estos temas. Y el día de hoy me acompaña mi querida Jessica Marjan. Jessica, bienvenida. Hola, buenas tardes, noches, días. Depende en qué momento del día nos estén viendo. Y pues un gusto estar aquí compartiendo contigo, Alex, y pues gracias por la bienvenida. No, bienvenida. El día de hoy, pues toca hablar del Día de la Visibilidad Trans, pero creo que justo este es supongo yo, el talón de Aquiles en gran medida de que si en los medios, en la representación del entretenimiento, que si en la política, en la representación en puestos de elección popular, etcétera, ¿no? Y aquí vamos a abordar un poquito de todo, pero bueno, primero que nada, eres Jessica Marjan, abogada, ¿no? Entiendo que eres abogada. Aparte, fundaste Juventudes Trans. Y háblanos un poquito más de ti y de la labor desde Juventudes Trans. Buenísimo, pues Red de Juventudes Trans es un proyecto que nace a partir desde la necesidad de construir espacios para las juventudes trans en el territorio, en México, desde una perspectiva interseccional, transfeminista, antirracista, y que tiene varios ejes, ¿no? Uno es el de educación para la paz, que tiene que ver con pedagogías afectivas, donde Lía García cofunda y codirige conmigo la red y coordina esta área, el área de educación para la paz y pedagogías trans. Tenemos un área crítica donde varios compañeros nos reunimos a pues comentar espacios de reflexión de acuerdo a todo lo cuestión académica, en todas las cuestiones sobre los cuerpos trans, qué territorios ocupan, qué tenemos que decirle a las academias y nuestra vinculación, pues, también con diferentes espacios de saberes. También tenemos un área que es el área legal, donde yo me encargo, que, pues, donde impulsamos acciones estratégicas a partir de litigio o a partir de incidencia a nivel nacional, regional e internacional. Y un área muy bonita, que es el área particularmente como de saberes, ¿no? Que es un área que nos gusta llamarle el boicot trans, que es un área de boicotear, pero boicotear como las violencias a partir de la poesía, del arte, de las propuestas culturales que podamos tener. Esto pues no lo hago yo sola, Lía García es la cofundadora, Darío Acosta es uno de los coordinadores actuales del proyecto, nuestro compañero Kese nos apoya en las áreas de diseño y pues también está nuestro compañero Rodrigo, que él particularmente facilita el campamento trans, que es un área de formación para activistas, es un semillero de activistas, así que pendientes de la convocatoria porque nos gusta justo fortalecer lo que llamamos activismos emergentes para seguir como pues alentando a que cada persona pueda particularmente evidenciar, ¿no? Las violencias, enfrentarlas, particularmente si es trans. El área de acompañamiento, por ejemplo, que tenemos es un área
pequeñita, pero importante cuando requiere alguien canalización y cuestiones de psicología. En nuestra página juventudestrans.org la pueden ver como línea de vida trans y ahí pues vamos a pedirles algunos datos y nos comunicamos con ustedes. Ha sido un trabajo que, bueno, de ya poquito más de 8 años, que estamos generando estas reflexiones y cada quien desde diferentes disciplinas. Paulo es biólogo, Darío es abogado, Kes es diseñador, yo soy abogada, Lía es pedagoga, tenemos también a compañeros que son artistas visuales o que hacen otras labores, desde trabajo sexual hasta compañeros que tienen oficios de alimentos, y pues creo que es una suma de muchos esfuerzos, de muchas voluntades y sobre todo de convocarnos desde todo lo que nos preocupa, nos duele, pero también desde todo lo que tenemos que celebrar. Y uno de nuestros lemas tantos es que lo político también es afectivo y por eso pues organizamos la rabia y defendemos la alegría. Qué importante ese punto de que dices que lo afectivo también debe ser parte central de estos esfuerzos, porque a veces entre tanta hostilidad y tantos pendientes que hay, tantos fuegos que hay que apagar, ¿dónde queda esta cohesión entre equipo, ¿no? Y entre colegas y amistades que se forjan en estas trincheras, ¿no? Que aparte, o sea, ahorita que mencionaste el elemento de semillero que traen en Red de Juventudes Trans de activistas emergentes, como le dices, me pareció tan importante y qué bueno que van a sacar más convocatorias de eso, porque a ti, a Tormolina, a Lely Ordóñez, les veo como de esta camada, que somos de esa generación, ¿no? De esta camada. Y digo, híjole, al menos en mi caso, obviamente tuve gente que me tuvo la paciencia y de quien aprendí todo, pero hubiera estado chingón este tipo de oportunidades en ese entonces, cuando recién empezábamos, ¿no? Y de que, pues ahora sí que sobre la marcha a tener estas experiencias y aprender con a veces sin esta acompañamiento, ¿no? Y esta, pues, un poco más la formalidad de gente que viene un poco de antes de ti a que te comparta, ¿no? Entonces está muy padre. Muchas felicidades por esos esfuerzos. Entrando ya al tema de la visibilidad trans, ¿no? Y creo que particularmente con este enfoque desde juventudes que llevas desde hace 8 años, al menos con el grupo, seguido nos topamos con la eterna pregunta siempre, ya sea alrededor del mes del orgullo o de los varios días de la visibilidad de las distintas identidades y orientaciones. ¿Por qué es importante el Día de la Visibilidad Trans? Muy bien. Me encantaría justo comenzar con algo que a través de los activismos me he dado cuenta y que me gusta presentarlo así. La visibilidad trans no es porque la gente no nos vea. Es un paso hacia transformar el cómo nos ve. Me encanta a veces como cuestionar estas palabras que parecieran obvias, ¿no? Y la visibilidad, ¿para qué es? Pues la visibilidad es para que nadie tenga que sentir vergüenza de ser quien es, que nadie tenga que sentir culpa, que nadie tenga que ser corregido o corregida, porque no hay nada que corregir ni nada que curar, como ya lo hemos visto. Para que exista un piso mínimo de derechos y libertades que te permitan desenvolverte. Para eso es el Día de la Visibilidad Trans, para celebrar nuestras transiciones, para hacer visible que no es una etapa, que no es un momento que es catastrófico, para decir que no estamos confundidos y confundidas, confundides, para decir que no somos producto de ninguna teoría o de ninguna conspiración o de ningún discurso que nos influenció, para decir que existimos y resistimos colectivamente.
Para mí el Día de la Visibilidad Trans, pues, llegó en un momento en el que muchas palabras que ahora damos por entendidas, como la palabra trans, pues pueden ocupar un lugar en el calendario de decir, este día es para visibilizar las transiciones de las personas desde un ánimo de celebración. ¿Y desde cuándo? Bueno, pues justo desde hace unos años en Estados Unidos fue como se empezó a detonar esta conversación, particularmente hay una compañera que es Rachel Crandall, que en el año 2009 apuntó, ¿no? Un proyecto con miras a tener un día de celebración de la visibilidad trans. Porque, pues, recordemos que ya existen diferentes fechas conmemorativas, ¿no? Tenemos el mes del orgullo, donde conmemoramos todos los esfuerzos a partir de lo que sucedió en Stonewall en Nueva York. Tenemos también eh, el Día de la Remembranza Trans, el 20 de noviembre. También tenemos el otro día que tiene que ver también con la diversidad de mujeres, el 8 de marzo, particularmente con las mujeres trabajadoras. Tenemos distintas fechas que nos invitan a conmemorar, pero este día particular es un día para visibilizar cuánto es importante dar voz, cuánto es importante eh, no solamente tener la narrativa de que estamos en, en episodios o en escenarios de violencia letal, como son los crímenes de odio, y que el Día de la Memoria o Remembranza Trans los conmemoramos, sino que es un día de celebración. Y también es un día de un llamado, yo lo diría así, es un llamado, es una invitación también a la gente que no es trans, a que se acerque a nuestras historias, a que se acerque éticamente a nuestras vivencias, que las escuche, que pueda aprender de ellas, aprenderse y que pueda también desaprender, ¿no? De pronto siempre pensamos que necesitamos aprender y absorber todo, pero ¿cuántas veces nos hemos detenido a desaprender? Hace unos momentos estaba con mi compañera Lía García, que también es cofundadora de la red, y decía algo muy importante. Decía, ¿cuántas veces nos preguntan a las personas trans en esta era de discursos de odio, ¿cómo te sientes? Porque se da por entendido que solamente somos personas que tenemos que responder el ¿qué piensas? El dime tal concepto. Y yo pienso que también es un día para preguntarles a las personas trans cómo se sienten. Y esta forma de que Lía nos convoca, una mujer trans pedagoga y activista, eh, a preguntar a una persona trans cómo se siente ante tanto odio, pues es una forma también de conmemorar, de hacer visible, de acercarse, ¿no? De acompañar. Y otra cosa que me decía y nos decía Lía en una sesión que tuvimos en la mañana es cómo dejar de odiar a las que ya éramos odiadas o a las que siempre hemos sido odiadas por este sistema. Y me pareció también muy potente eso, porque cercano al 31 de marzo, repensar los costos de la transfobia, repensar los costos de los discursos de odio es el día perfecto para hacerlo, el día perfecto para acercarte, para escuchar, para preguntar cómo te sientes, para sumarte a una causa trans, es el día para mirar que no solamente somos tratamientos de reasignación hormonal y no solamente somos performance y expresión de género y no solamente somos personas que tienen el eje trans en su vida, sino que hacemos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas trans que les encanta cantar, que les encanta bailar, que les encanta vivirse, que tienen sus propias creencias, que habitan diferentes contextos, que habitan diferentes situaciones, que son resilientes.
y sobre todo que pueden inspirar y que se inspiran, ¿no? También de otras personas. El Día de la Visibilidad Trans es una invitación a mirarnos desde lo que me gusta decir, desde un verso, ya no el verso de cuánto sufre las personas trans, sino una invitación del verso de mira, de todo lo que es posible al ser una persona trans, de mira la posibilidad que viven las personas trans, de mira y celebra las transiciones de las personas trans, porque no es lo mismo en un mundo que nos enseñó que la diferencia se castiga, se corrige, se disciplina, ¿no? El camina como hombre, habla como hombre, siéntate bien, eh, los niños se sientan así, las niñas se sientan así, pues todo el tiempo están disciplinando, ¿no? Es mirar que las desobediencias que todos y todas hacemos también están en las personas trans. Y esta situación pues tiene que ser traducida. Siempre me encanta decir que no hay nada de las cuestiones afectivas que no puedan traducirse a un lenguaje de derechos humanos, ¿no? Y Mm, tampoco no hay ningún derecho humano que no pueda traducirse a cuestiones afectivas, porque la violencia no solamente es un concepto, la discriminación no solamente es un concepto, también es un sentimiento que deja una huella de herir a una persona, de crueldad, de desaprobación, y que orilla a las personas a la exclusión y sobre todo a tener una vida pues llena de todas estas situaciones lamentables, ¿no? Que ya lo veíamos, la encuesta en DOSIG, por ejemplo, de CONAPRED, pues nos habla de que los hombres trans tienen tendencias más suicidas, según esta encuesta, ¿no? En las entrevistas que realizaron, que las mm. mujeres trans tienen más retos en acceder a la salud pública o acceder a servicios de salud. También tenemos que tienen más enfrentamientos en las mujeres trans arbitrarios por parte de los policías, ¿no? Con la persecución policíaca y sobre todo también que un acto tan simple como ir al baño se convierte en toda una odisea, como lo que hemos vivido y como lo que muchas personas trans pues enfrentamos, ¿no? Que el tema de la segregación pues continúa y yo creo que es un tema para desobedecer a esa crueldad, ¿no? Eso yo creo que es un día para celebrar las diversidades y desobedecer a esa crueldad y esa apatía. Totalmente, y es este enfoque que le das a las muchas otras aristas que como personas tienen las personas trans, poco se explora porque como que medios y cualquier otra representación em, o plataforma tiende a irse a únicamente lo negativo y que sí es fuerte y sí es importante darle visibilidad, pero pues si no tratas dignamente las historias y a las personas como tal, pues obviamente, aunque uno denuncie ciertas cosas, estás reforzando también muchas cosas, ¿no? Así es. Y hablando ahorita que decías de estas preguntas importantes que hay que hacer, te pregunto, ¿y cómo estás? Ay, gracias por preguntar, Alex. Gracias por preguntar. Es muy potente justo lo que Lía García nos enseña, porque pues el hecho de que nos pregunten cómo estamos y particularmente a mí cómo estoy, pues han sido tiempos difíciles para las personas trans, eh, porque no solamente se nos ha orillado a tener de nuevo que volver a la exclusión dentro de los espacios con estos movimientos transexclusionistas, ¿no? Dentro de los feminismos, sino que también los que ya existían, como los movimientos conservadores. Ha sido un momento muy fuerte porque miramos todos los días que, pues, al menos en la red de juventudes trans, y sé que en otras organizaciones trans, como Casa de las Muñecas Tiresias con Kenia, con las compañeras de Almas Cautivas, con Arivera, las compañeras del Centro de Apoyo a las Identidades Trans con Rocío Suárez y las diversas compañeras, pues todas tenemos como algo en común y es que el odio agota, ¿no? Y exacerba como las situaciones donde la violencia comienza a ser legítima, ¿no? Antes
todavía las personas se detenían, pero ahora empiezan a justificar, ¿no? La discriminación e intentan hacerla legal, ¿no? Yo creo que eso es cansado, es cansado. Últimamente he estado muy cansada. Yo creo que de todo el odio que hay en redes sociales. Sin embargo, también todos los días resisto a, a que no me convenzan el mundo que eso es todo. Yo creo que todos los días estoy luchando porque eso no nos quite y no nos arrebate. Justo escribía un texto muy, muy bonito donde hablaba de todo lo que no nos pueden arrebatar, ¿no? Y pensaba en lo importante que es mirar y enumerar, enunciar, que no me pueden arrebatar el abrazo de mis amigas, una plática con mi mamá, las risas en un juego de mesa con mi familia, estas conversaciones que tengo con mis colegas, con mis hermanos y la familia elegida, que no me pueden arrebatar pues las canciones que me gustan, los atardeceres, caminar por el mar, a la persona que amo. Y siento que eso es lo que me ha sostenido estos días, todo lo que no nos pueden arrebatar, eh, para no convencerme de que el odio está ganando la batalla, ¿no? Aunque sé que sigue cobrando vidas, aunque seguimos enterrando a compañeras y que esta expectativa de vida de 30 a 35 años no sea determinante. Siempre estoy invitando a la gente en diversos espacios a que las personas trans ya no necesitamos más tesis, que las personas trans no necesitamos más condescendencia y sobre todo que las personas trans no queremos minutos de silencio, queremos horas de acción, de voces, peleando por nuestra dignidad, memoria y justicia. Y eso es lo que me sigue impulsando a inspirarme en no dejar de seguir incidiendo en los espacios por la memoria de las que ya no están, por la presencia de las que estamos y por el porvenir de las que vendrán. Eso es un compromiso que tengo todos los días y es algo que me sostiene a mí. Importantísimo por todo eso y no solamente a ti, a todas las compañeras que has mencionado y las muchas otras personas Sí. trans que están en esta lucha, o sea, aprendemos de cómo yo desde mi trinchera, no solamente en este espacio en Homosensual, sino en It Gets Better México, que nos dedicamos a contar historias, es justo eso, ¿no? De a ver el granito que podemos sumar a este mar de esfuerzos que se necesitan es elevar historias de personas trans para que sean ellas quien cuenten y ayuden a través de sus propias experiencias y palabras cambiar mentes y corazones, ¿no? Que no es el único esfuerzo y no es la única forma. Hay todos los esfuerzos que desde el activismo se hacen en muchas tonalidades, todas son vitales, ¿no? Y justo Claro. lo que decías de este cansancio de todo lo que se está viviendo mediáticamente, estos discursos de odio que están ganando espacios, es cuando más tenemos que cerrar fila con la comunidad trans, ¿no? Hablando de historias, en el tema de la visibilidad, veo que seguido se aborda ya sea en el periodismo, en representaciones artísticas, que si en lo que vemos en televisión o en los comerciales, ¿no? En esta parte de la publicidad. Cuando se abordan historias trans, seguido hay se pierde el objetivo, se pierde el punto, particularmente cuando en el entretenimiento papeles e historias de personas trans son interpretadas por personas cis, ¿no? ¿Por qué es importante que en principio sean las personas trans quienes cuenten sus propias historias? Qué importante pregunta. Va dirigida también con la desigualdad histórica que hemos vivido las personas trans o de género diverso o disidente, ¿no?
en todas las culturas históricamente han existido las disidencias, no solamente en cuestiones identitarias, sino en cuestiones que tienen que ver con lo afectivo, en cuestiones de cómo nos hemos pues estado manifestando en diversos momentos de la historia de esta humanidad, ¿no? Pensar la humanidad como un monolito que siempre ha sido lineal, pues es borrar todas las expresiones, los colores, eh, y dentro de toda esta diversidad, lamentablemente nuestro planeta y particularmente nuestros territorios, pues han devenido de un pasado que ha llevado perspectivas colonizadoras, perspectivas que nos han impuesto, ¿no? Que una solamente existe una historia universal, ¿no? Y esa historia universal inicia todo en Europa, ¿no? Entonces, eh, y nos han impuesto que hay una, que hay, incluso no solamente nos han impuesto, tenemos memoria histórica de cómo se ha intentado hablar de una supremacía, y todo esto es importante porque recordemos que la memoria histórica nos invita a saber en qué presente estamos y cómo se ha desenvuelto toda esta situación en la cual las disidencias han sido perseguidas, excluidas. Carlos Monsiváis decía que el primer, eh, el primer tema que se tocó sobre la homosexualidad en México fue el baile de los 41 en este Ujú. panfleto durante el porfiriato. Y ahí empieza como a tejer como la narrativa de cómo se ha documentado en México al menos la homosexualidad. Tenemos otros ejemplos como Disclosure, este documental en Netflix que está enfocado en la representación de personas trans en los medios, particularmente en películas, en series, Buenísimo en ese documental. Norteamérica. Está buenísimo, ¿no? Y que también se intersecciona con las cuestiones étnico-raciales. Y esto es importante porque comprendiendo que hemos sido una población históricamente vulnerabilizada, no vulnerable porque no nacemos vulnerables, vulnerabilizada, comprendiendo que tenemos un pasado que ha sostenido las desigualdades por medio del racismo, el clasismo, la transfobia, la homofobia, la lesbofobia, la bifobia, eh, y sobre todo las cuestiones que han mantenido las desigualdades. Todo esto es importante para decir, no necesitamos, así como que haya gente blanca o caucásica representando a personas afrodescendientes como el blackface, ¿no? Mm. No necesitamos tampoco que existan personas que interpreten papeles de personas trans, porque de alguna otra forma no permiten, una, que existan personas trans que puedan interpretar los propios papeles y sobre todo que puedan acceder a lo que se consideraría como un trabajo remunerado, ¿no? Dos, hay una representación estereotipada sobre lo trans, ¿no? Que entonces es vestir y reforzar el estereotipo de que, entonces es un hombre vestido de mujer y ya puede ser trans, ¿no? Lo cual no es así. Lo siguiente es que refuerza, ¿no? Los prejuicios que existen acerca de las personas trans, ¿no? Con esta sobreactuación que se tienen que hacer, por ejemplo, la chica danesa, en temas de Dallas Boyers Club, creo que se llama la película. Sí. También, ¿no? Que Jared Leto como que súper interpreta a esta chica trans, pero pues a partir de todos esos estereotipos, ¿no? Como si y que siempre están conducidos a la tragedia, ¿no? O sea, se mueven de formas súper feas, tienen como todo un panorama, jamás hablan de sus sueños, de sus gustos, siempre están en situaciones de exceso, siempre están en situaciones de caos, ¿no? O sea, pocas veces son retratadas también por quienes producen las historias,
como personas dignificadas. A mí me parece muy importante el trabajo que hacen en Pose, ¿no? Por ejemplo, donde mujeres trans interpretan papeles de mujeres trans, sobre todo mujeres trans negras, ¿no? Porque eso es importante. Las mujeres racializadas siempre estamos llevadas a un plano donde, bueno, no solamente queremos ver trans, pero queremos ver trans generalmente que son blancas, ¿no? O que son norteamericanas, europeas, y pues no, o sea, romper también esos estereotipos es importante. Y la importancia de que sean personas trans que se representen es para que se mire y se pueda hablar de la importancia de todas las actitudes de que tienen las personas trans. Y no, ojo, no es un llamado a que contraten a una persona trans solamente para papeles trans, ¿no? O que contraten a una persona trans solamente, ¿no? Para hablar de temas trans. Entonces, es diversificar, es construir una ética, para eso es, para construir una ética que sea consciente de esta memoria histórica. 2, es para tener al menos un espacio laboral para una persona trans que se dedica a actuación. Hay muchísimas, ¿no? 3, es una forma de que no sea un estereotipo o una representación que caiga en los clichés de lo que la mirada cisgénero entiende de las personas trans. O sea, eso es importante. Es para que la mirada cisgénero no sea quien dicte qué es lo trans y cómo se representa lo trans, ¿no? Y sobre todo es una forma que ya de forma personal y los temas que a mí me gusta abordar, que es un tema de justicia y reparación. Creo que el hecho de hacer justicia a todas las personas trans que teniendo carreras de actuación, teniendo formación teatral, teniendo diversas actitudes, pues han sido relegadas, ¿no? A vivir ocultas, y justo por eso el tema de la visibilidad y del reconocimiento, ¿no? Yo creo que es un buen ejercicio ético, es un buen ejercicio de convocar, de elegir, de consultar a las personas trans, ¿no? De retribuirle a las personas trans su trabajo, y pues para eso, ¿no? Para que no exista una caracterización como lo es el blackface, ¿no? No exista una caracterización de una persona trans desde lo que la mirada cisgénero decide que es, ¿no? Sí, ahorita me recordaste lo del documental de Disclosure, que si no lo han visto, véanlo. Vean ese documental, está buenísimo, porque justo también en el episodio anterior de aquí, Así que quieres hablar de, platicamos con Tania Morales de Infancias Trans, y un saludo, Tania. Es un amor y una inspiración de cómo contaba ella, ¿no? De que, pues, abogada, pero no se dedicaba a eso, y justo el tema de defender a su hijo en estos procesos la hizo retomar su carrera, ¿no? Pero ella hablaba también de que, pues, dentro de los, no miedos, lo decía, pero sí de las primeras imágenes cuando el tema trans viene a su vida por su hijo, que nunca antes había tenido ese tema en su radar, porque no conocía a nadie que fuera trans, pero que lo primero que le vino a la mente fue de este personaje de la película de El silencio de los inocentes, ¿no? Y eso es algo que también retoman en el documental de Disclosure, que cómo esa película creo que salió en los 80s, ¿no? Y que aparte, pues bueno, no es un personaje necesariamente para nada positivo, ¿no? Y que ese tipo de representaciones sean las primeras o las más visibles, las más populares, las más vistas, va a reforzar todos estos prejuicios alrededor de las experiencias y vidas trans, ¿no? Sí, fíjate que eso es muy importante, Alex, porque cuando yo salí del closet, y hacía muchas personas, les pasó que nuestra familia, particularmente a quien se lo dijimos, ya sea nuestra mamá, nuestro papá, quienes de alguna otra forma tuvimos la oportunidad de decirlo, ¿no? Y encontramos las condiciones para hacerlo, pues te da miedo,
Y te da miedo, una, porque no hay ninguna información certera a la mano, difundida, que sea común, que sea socializada, que pueda ser tocada, sino que todos los referentes, como bien lo dices, es sentar a una persona trans en un talk show, ¿no? Para que hable de lo exótico que es ser trans, ¿no? Ujú. Y la representación en medios tiene que ver con historias de personas trans que les va muy mal, que siempre están en tragedia, pero nadie dice, ¿y qué las puso en esa tragedia? ¿No? Pues claro, una sociedad con desigualdades, una sociedad transfóbica, así sexista, ¿no? Pero nos quedamos así de, ay, no, sufren mucho. Y yo dije, pero ¿quién hace sufrir a las personas trans? Pues todas esas actitudes discriminatorias en la misma sociedad, ¿no? Y en esa situación, creo que hay que avanzar un poco más en la conversación, ¿no? De decir, a ver, no somos personas que per se sufran mucho. Sí hay un sistema que nos coloca en un panorama, ¿no? Donde nuestros derechos son condicionados, sometidos a votación, que sometidos a legisladores que no tienen una perspectiva integral sobre nuestras vidas, ¿no? Que no quieren acercarse a escuchar a las poblaciones. Y sobre todo tenemos un antecedente de que las familias imaginan el peor panorama porque en la televisión somos, como ya lo decía programa Disclosure, bueno, esta como documental, somos objeto de burla, objeto de estudio, somos sometidas a representar lo exótico, ¿no? Somos sometidas a diagnósticos, por eso la patologización trans, ¿no? De a ver cuánto cerebro rosa o azul o mujer soy, lo cual no es así. Y sobre todo a ser históricamente catalogadas como lo anormal, lo extraño, lo que puede corregirse, lo que hay que evitarse, lo catastrófico, ¿no? Y cuando yo salí del closet como mujer trans, a mi mamá le vino justo esta escena, que es como de, no, vas a estar en la calle y todo el mundo te va a súper discriminar y todo el mundo te va a cerrar las puertas y va a ser como muy, muy difícil que salgas adelante y que puedas, si ya por sí ya es difícil, ¿no? Porque por cuestiones económicas, raciales y demás, las puertas se van cerrando por ser trans, pues se te van a cerrar todavía más. Y entonces, pues mi mamá, pues le vino ese panorama y la entiendo porque a muchas personas nos viene a eso y no es de Ujú. gratis, ¿no? O sea, viviendo en uno de los países más letales para las personas trans, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues no es de gratis. Pero la clave, ¿cuál es? Es cambiar la narrativa. Siempre me gusta decir, es señalar las responsabilidades y corresponsabilidades. Que si decimos, ¿por qué hay estos escenarios tan trágicos y de tanto dolor y tan difíciles? No es por las personas trans, es porque hay un sistema que fue diseñado para ciertos cuerpos, ciertas identidades y que se ha encargado, ¿no? Porque el sistema no es así como el aire, sino lo habitamos aquí, Claro. ¿no? Lo habitamos aquí. Así, nos enseñaron a pensar de esas manos son de hombre o son mujer. Si tiene barba, ¿qué es? Si tiene esto, aquí está. Y cómo todo esto lo fuimos como llevando a nuestra práctica cotidiana. Entonces, yo me acuerdo que cuando salí del closet le decía a mi mamá, pero pues lo único que yo sé que puedo hacer es que si te, o sea, que es que yo sé que puedo, ¿no? Extenderme, ser quien soy sin miedo y por eso lo estoy externando. Me encantó mi abuela que dijo, ya se veía venir, que no te quisieras dar cuenta, es otra cosa, le dijo a mi mamá. Y mi abuela me presentó un panorama, me hizo una pregunta cuando yo salí del closet y no fue la de la tragedia. Ella me dijo, ¿y qué crees que por eso te voy a dejar de querer? Ay, bueno. Cuando yo escuché eso, dije, no esperaba esa respuesta, pero fue la respuesta que me hizo saber que contaba con ella, pero fue la respuesta que me hizo saber que no tenía que dejar de tener, que no tenía que sentirme que ya nadie me iba a querer, sino que había un apoyo. Y yo creo que ese es el mensaje que me gusta como compartir a quienes nos ven, ¿sabes? El de estas
narrativas de dolor no, no hay que alimentarlas más. Hay que denunciar, sí, las violencias y también hay que organizar, ¿no? Toda esta Ujú. rabia, todo este dolor. Sobre todo hay que defender la alegría. Sobre todo hay que defendernos, ¿no? Como lo decía, de todo lo que no nos pueden arrebatar. Hay que escucharnos desde otras formas. Hay que ver el verso más poético, más hermoso, la narrativa, ¿no? Como Lía nos invita desde la ternura radical, porque ahí estamos, ¿no? Y que no sea determinante un acto de violencia, sino que sea un principio para luchar contra ella, para denunciarla, para transformar, ¿no? Que es algo que a mí me han enseñado los activismos y yo creo que esa es una invitación que le hago a todas las personas, que no detengamos el debate en todo se sufre cuando eres trans, sino es cómo podemos corresponsabilizar para que eso deje de pasar, ¿no? Cuando hay una persona trans cerca de nosotras y aunque no lo esté. Claro, y como decías hace rato también, que estas violencias, esta discriminación, estos discursos de odio por transfobia Ujú. no se normalicen, que no se justifiquen, que no encuentren tierra fértil. Y con esa pregunta quisiera cerrar, ¿cómo pasar de el no soy transfóbico, no soy transfóbica, al soy antitransfobia? ¿Cómo pasar de el no me identifico como tal a el verbo, ¿no? De no soy, no, más bien soy anti-transfobia. Claro, qué importante, ¿eh? Porque yo creo que estamos en tiempos donde ya no basta decir yo no discrimino, donde ya no basta decir correctamente los pronombres y que es necesario, donde ya no, eh, donde ya no hay que utilizar frases como de, yo tengo un amigo y una amiga como tú, o las personas trans son hiper divertidas, ¿no? Porque pues no somos un disfraz, ¿no? Entonces, Claro. este, eh, y que no hay que decir, las mujeres trans siempre están a la defensiva porque, y de pronto una vez así como de, es que una vez escuché, las mujeres trans siempre están a la defensiva, y yo, pues no consideras que el mundo más bien es muy violento con ellas o con nosotras, o sea, Claro. como por qué no cambiamos las preguntas, una empezando a cambiar las preguntas. A mí siempre me dicen, Jessica, ¿qué le hace falta a las personas trans? Y yo les digo, a las personas trans no les hace falta nada. Lo que hace falta es que quienes toman las decisiones sobre las cuestiones de este país tengan más empatía, se hagan responsables del papel que les corresponde ocupar por los cargos que tienen, ¿no? A ellos sí les hace falta algo y les hace falta acercarse a las realidades y sobre todo transformar las realidades. Dejemos de pensar que la falta está de este lado y miremos al exterior, que al transfóbico, que a la mujer excluyente, que a todas esas personas, a ellas sí que les sobra y les falta, ¿no? Les sobra odio y les falta empatía, ¿no? Y es voltear las preguntas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que siempre me dicen, cuando me quieren invitar a una tesis o así, siempre a mí me interesa no solamente eh, tejer redes, me interesa también para quien quiera acercarse a los temas trans, por ejemplo, y respondiendo a esta pregunta de forma amplia que tú me haces, es ya no plantear ¿y tú por qué eres una persona trans? Porque eso ya es discriminatorio. ¿Por qué no le preguntas a una persona cis? ¿Tú por qué eres una persona cis? ¿No? Ujú. ¿Por qué investigas de las personas trans y por qué no investigas de las personas cis? ¿No? Porque a veces nos dicen, ¿tú desde cuándo te diste cuenta que? Y yo, ¿y tú desde cuándo te diste cuenta que? ¿No? ¿Por qué damos por hecho de que las personas trans somos menos válidas o que nos damos permiso de preguntarles cosas? Y yo creo que empezando por ahí, por tener más escucha, acercarse más a las historias, tener más ética. Hay muchos momentos que se pueden compartir con una persona trans, un juego de mesa, una acción social, se pueden redistribuir diferentes cosas, conocimientos, trabajo, etcétera. Y yo creo que ese es un tema donde me gustan los estándares internacionales, por ejemplo, no solamente en el papel, sino a lo que nos invitan a hacer los sustantivos. Por ejemplo,
Sedao y Belém do Pará tienen una palabra, ¿no?, que es importante, que es celeridad. Y la celeridad es importante de que esto no puede esperar. La desigualdad se padece, se sufre cuando una persona trans tiene toda una cadena de violencias que vienen desde la angustia en la infancia, desde las formas de desconocimiento de no poder nombrar lo que tiene, la negación de derechos, ¿no? El que a veces sí existe el apoyo familiar, pero cuando no existe tener que ocultarlo, ¿no? Y como toda esta cadena de violencias que terminan en situaciones donde no existen lugares para habitarse tal y como se es. Entonces, ese es un pensamiento que a mí me gusta siempre invitar, ¿no? Que en un mundo que ofrece crueldad, exclusión, odio, lo radical es la empatía. Lo radical es construir espacios habitables para todas las personas. Lo radical es construir nuevas éticas, es cuestionarse. ¿A mí qué me mueve una persona trans? Me hace recordar mi infancia, me hace recordar mi juventud, me hace recordar cuando fui transfóbico o transfóbica, ¿no? Me hace recordar que yo sigo pensando que yo soy normal y ellos son anormales. Y pensarse eso, ser honesto y honesta de qué me mueve una persona trans, no para que una persona trans se haga cargo de ello, sino para que yo me pueda trabajar, me pueda reflexionar, pueda escribirlo, pueda compartirlo, sobre todo pueda acercarme a una lucha y mirar que estamos en todos lados, que florecemos, que me encanta compartir un poema que tengo que es: un día dejaremos de temerle al sol, ¿no? Y dejar de estar destinadas a la clandestinidad y a un futuro incierto, ¿no? Yo creo que es tiempo del porvenir de las personas trans en tiempos de tan turbulentos, ¿no? Siempre te aprendo un chingo. Ahorita también estaba anotando cosas como dejar de decir vulnerables, es vulnerabilizadas y vulnerabilizados y vulnerabilizades, ¿no? Como que lo opuesto asigna la culpa o responsabilidad en la persona oprimida, ¿no? Claro. Que lo radical en estos tiempos tan complicados es la empatía, es el amor, es la solidaridad, como lo que han desde la comunidad trans siempre hecho con el resto de la población, de nuestras comunidades, de nuestros movimientos. Siempre han estado en estas trincheras y pues aquí, al menos en estos espacios y en mi rol como aliado, es seguir teniendo estas conversaciones para, no, como dices, no es asignarle de, hay una persona trans que nos venga a enseñar. No, es que quienes nos escuchen, como dices, tengan estos ejercicios de reflexión de qué es lo que despierta estos temas, personas que no conocen, ¿no? O sea, ya hay mucha predisposición a sentir y pensar sin tener realmente esta reflexión del por qué, ¿no? Y creo que con esa nota cerramos perfectamente. Nos quedamos con estas reflexiones. Muchas gracias, Jessica, por venir. ¿Cómo te puede encontrar la gente en redes sociales? Sí, pues en Twitter estoy como Jessica Marjan, igual en Facebook, y muy importante, hace pues 8 años le comentaba que fundé un proyecto que es Red de Juventudes Trans México junto con Lía García, y pues somos muchas personas con muchas manos, con muchos corazones haciendo cosas, ¿no? Y creo que no solamente es ese grupo, sino mencioné algunas organizaciones. Acérquense a las organizaciones trans. También es súper bonito saber que It Gets Better está trabajando también con juventudes LGBT, y sobre todo lleven la información, ¿no?, a las personas que la necesiten, porque eso es lo importante, que seamos muchas voces con muchos corazones. Mucha empatía y te adoro y te admiro muchísimo. Gracias. Y pues muchas gracias. Estos podcasts, estos programas van a vivir aquí en Homosensual y en todas sus redes sociales. Muchísimas gracias a la gente que nos haya visto o escuchado. Ya saben que esto lo pueden encontrar en YouTube o en podcast, en Spotify, en Apple Podcasts y Google Podcasts, por todos lados. A mí me pueden encontrar como Alex_Oroe en Twitter y en Instagram. Y nos estamos escuchando o viendo la próxima semana con un nuevo tema. Bye.